Hoy en El País que Queremos, las reflexiones de los desafíos que nos deja esta cuarentena las hace el escritor Santiago Gamboa. Para él, escasean los líderes mundiales que enfrenten esta emergencia y a algunos hasta los tilda de payasos. Esta fue la charla que sostuvo con nuestro compañero Juan David Laverde. Santiago Gamboa, escritor, filólogo, columnista, gracias por estar esta noche en Noticias Caracol. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches, muy bien, gracias. Pues aquí como todos, confinado y disciplinado. Santiago, quisiera que empezáramos esta entrevista hablando un poquito del rol de la literatura, del arte, de la cultura en estos tiempos de encierro. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, evidentemente la cultura adquiere un valor muy grande, porque es uno de los, digamos, de los grandes acompañadores del alma y del ser humano por estos días, y siempre, lo ha sido siempre. Los que estamos metidos en la cultura y en el arte hemos vivido desde que prácticamente tenemos uso de razón al interior del arte. Yo siempre me he sentido acompañado por estar al lado de un libro. Yo no estoy solo desde el día que aprendí a leer. Justamente en estos tiempos de incertidumbre, de confinamiento, de angustias tan profundas en la sociedad, ¿cómo cree usted que los libros pueden rescatar a tanta gente que está encerrada hoy? Pues de diferentes formas. Hay gente que en un primer momento ha querido entender un poco qué significa esto que estamos viviendo. Entonces se han ido a leer libros que han contado experiencias similares, como el Decamerón de Boccaccio, La peste de Albert Camus, narraciones breves como La máscara de la muerte roja, que habla sobre la peste de Edgar Allan Poe, Peste y cólera de Patrick Deville. En fin, un sinnúmero de libros que retratan un poco una situación como esta. Pero también hay gente que ha querido escaparse, que ha querido irse a otra situación, ha querido más bien libros que lo saquen, que le saquen la cabeza de esto. Entonces se han ido a leer libros de aventuras. Yo recomiendo mucho El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, que es una aventura maravillosa. Es uno de los libros, posiblemente para mí, en mi opinión, es el libro más de más calidad y más extraordinario en el género de aventuras. El Conde de Montecristo es uno de los libros que estoy leyendo. Y también entregarme completamente a la literatura de viajes, que es la que me está llevando en este momento a todos los lugares a los que no puedo ir. ¿Cómo está manejando desde su perspectiva personal esta avalancha de información diaria, este conteo de muertos y de contagiados que de todas maneras remueve en lo más profundo del alma humana como esta sensación de miedo? ¿Cómo lo está manejando usted? La situación es terrible para todos. Ya como te decía, pues ya tengo un muerto muy cercano, que es el escritor Luis Sepúlveda, con lo cual pues yo ya siento que esta enfermedad, como nos suele pasar, hay un momento en que uno considera que las grandes tragedias están lejos, luego se van acercando y hay un momento en que llegan a la puerta de nuestra casa. Desafortunadamente no tenemos grandes líderes en este momento en el mundo. Yo recuerdo la época de los años 80, cuando yo me fui a vivir a Europa. En España estaba Felipe González, en Francia estaba François Mitterrand, estaba Helmut Kohl en Alemania, Margaret Thatcher. Es decir, había grandes líderes que manejaban los problemas de la realidad y la interpretación de la realidad de una manera muchísimo más responsable. Yo veo que estamos en manos prácticamente de payasos. Pero en el concierto mundial, ¿qué protagonista como líder político es el que le preocupa más, bien sea por su negacionismo, bien sea por su forma de entender esta pandemia, bien sea porque estén privilegiando la economía sobre la salud? ¿Cuál de todas esas perspectivas le angustia a usted más? Bueno, los dos más peligrosos, por supuesto, son Trump y Bolsonaro, que, digamos, Bolsonaro pues es una especie es un fascista, es un payaso, y el otro es Trump, que es el hombre más poderoso del mundo y por lo tanto es el hombre más peligroso del mundo, que permanentemente envía un mensaje muy dañino a la sociedad, como si la pandemia no fuera ni de responsabilidad, el manejo de la pandemia no fuera responsabilidad de su gobierno y de su administración.
Santiago, planteaba usted un dilema en una reciente columna en El Espectador sobre dos formas diametralmente opuestas de entender la pandemia. Por un lado, el espíritu anglosajón capitalista que entiende que no generar riqueza es, como usted decía en la columna, casi que moralmente reprochable. Y por el otro lado está esta cultura católica, la cultura nuestra, que entiende esta pandemia desde el espíritu de la culpa. Específicamente, ¿a qué se refería usted con esa dicotomía? La moral anglosajona, la moral protestante que viene de Max Weber, para ellos no puede existir nada peor que el detener la producción, porque para ellos la creación de riqueza es algo moralmente bueno, es decir, la creación de riqueza lo justifica todo. Y en ese sentido yo comprendo que muchos de los países anglosajones justamente se hayan negado a detener el aparato productivo cuando sabían que eso acarreaba la consecuencia de la disminución de la riqueza. Y luego está el universo contrarreformista católico, que es en el que nosotros vivimos y el que nosotros recibimos como influencia a través de España, en donde la culpa es lo primero. Y nosotros venimos de ese universo de perdones y de señalamientos, ¿verdad? En donde es casi más importante, cuando se está quemando una casa, encontrar primero al culpable y después apagarla. Eso es una de las cosas que está en la psicología de muchísima gente aquí en Colombia ante esta pandemia en este momento, ¿no? Decir, esto no es culpa mía, que me resuelvan el problema. Esto no es culpa mía, yo no tengo por qué hacer sacrificios. Y me parece que, en mi caso, predominar la vida sobre la producción y la riqueza, porque la riqueza se puede recuperar. Podemos perder la riqueza y recuperarla, pero si perdemos la vida, no la podremos recuperar nunca más. Bueno, Santiago, pues gracias por esas recomendaciones y sobre todo por sus reflexiones en torno a un momento tan difícil y tan complejo como el que estamos viviendo ahora mismo. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes y bueno, a seguirse cuidando y ya saldremos de esto. Vale, señor, muchas gracias.